CNII Construyendo Igualdad. 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 Muy buenos días, amigos, amigas de Iberoamérica que nos siguen, que nos han seguido a través de estas 2 ediciones de este seminario sobre la juventud, la situación de la juventud y el desafío de las políticas para la pandemia y la pospandemia. En efecto, este es ya el tercer panel de esta segunda edición, con el que yo agradezco a todos los ponentes y todos los participantes que se han dado cita. En este tiempo hemos tenido más de 15,000 reproducciones y un alcance altísimo de estos paneles. Y este es el tercer panel en donde sin duda alguna cerramos con broche de oro con 3 expositores de lujo. Ya vamos a presentarlos. Yo quería presentar mi saludo primero y el agradecimiento a las instituciones que nos han acompañado en esta iniciativa, al Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, la OIJ, al Fondo de Población de Naciones Unidas, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a la Fundación Esquel en Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que han sido instituciones que han acompañado esta iniciativa del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, y reitero también el agradecimiento a los ponentes, que son sin duda alguna
quienes han brindado la calidad y la altura que ha tenido este seminario internacional en estas dos ediciones. Ya podré hacer una recapitulación de todos los ponentes y algunas de sus intervenciones que han realizado. Me va a acompañar en la comoderación Grace Vázquez, directora técnica del Consejo Nacional, quien me va a acompañar y me va a apoyar en este trabajo que ustedes ya lo conocen con el público que nos mira a través de las redes. Así es que, Grace, bienvenida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que reproduzcan este video. Buenos días en la edición en vivo. Grace, adelante. Buenos días, muchas gracias Francisco. Buen día con todas y todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de la plataforma de Facebook Live del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Siempre un caluroso saludo a todas aquellas personas que desde el ámbito internacional nos acompañan y también a todas las personas que siguen esta transmisión desde todos los rincones del Ecuador. Les invitamos como siempre, a que por favor participen a través del chat del Facebook Live, colocando sus preguntas, comentarios y reflexiones, que las iremos también trasladando a nuestros ponentes en la sección de preguntas y luego al final podremos también compartir algunas de las reflexiones y comentarios que nos realicen. Para que puedan tuitearlo, este evento está haciendo, pueden usar el hashtag JuventudesEC y como siempre, pedirles por favor que puedan estar muy atentos porque durante la transmisión van a incluirse algunas preguntas en el tablón del Facebook Live y entonces es importantísimo que puedan también comentarnos y que puedan también responderlas porque eso contribuye a construir política pública desde el Consejo Nacional enfocada en las y los jóvenes. Muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Entonces quisiera, ahora sí, me acompañan en pantalla nuestros tres expositores de hoy, José Manuel Valenzuela, Diego Beretta y Liliana Mayer. Dos de ellos de Argentina, Liliana de la capital, Diego viene del interior y José Manuel también de una ciudad del interior, pero en frontera con Estados Unidos. Sin duda alguna, además su trayectoria es absolutamente importante y digamos, le dan a este cierre, a este tercer panel en el que nosotros nos hemos hecho esta final pregunta, pero a partir de estamos afrontando nuevas apuestas, nuevos desafíos, nuevas normalidades. Esta pandemia nos ha cambiado tanto de de la realidad que teníamos o de aquello que creíamos que era normal, pero la pregunta es si es que esto viene acompañado de viejas prácticas. Eso es básicamente esta reflexión de este panel y por supuesto nos da la posibilidad de abrir el campo de la discusión y ustedes nos van a apoyar con eso. José Manuel, quisiera comenzar contigo la exposición. Tú has sido muy acucioso en tus estudios, no solo en los temas, conoces mucho de la cultura anglosajona, el vivir en frontera puede ayudar mucho en eso, conoces a las juventudes de los dos países, conoces también a tantos de los migrantes que han estado en otros países, has trabajado tanto en los temas de esta visión culturológica, ¿no? De las culturas. Tú nos decías, además, la globalización no necesariamente responde o no solo es principalmente un modelo económico, sino también es un modelo sociocultural. También hay un flujo permanente de productos culturales. En fin, quienes hemos seguido tu trayectoria, quienes hemos leído tus escritos desde hace mucho, tenemos muchas preguntas de todo lo que has escrito, pero sobre todo muchas expectativas y ganas de escucharte. Pero yo quisiera darle paso a Grace Vázquez, que va a hacer una presentación formal de José Manuel para después poder escucharte. Así es que, Grace, por favor, adelante, presentemos a José Manuel en la parte formal y le damos paso a él.
Muchísimas gracias, Francisco. José, quiero indicarte que ya tienes varias personas que están siguiendo esta transmisión desde México. Te envían muchos saludos y también estamos teniendo participantes desde Rumiñahui, Naranjal, Santa Elena, La Maná, Isidro Ayora, Sucúa, Palmira, Atahualpa, San Lorenzo, que son cantones de la costa, de la sierra, de la Amazonía y zonas de frontera del Ecuador. Bueno, bienvenido. José Manuel es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor. De la misma manera, su trabajo en el campo de los estudios culturales es ampliamente reconocido a nivel internacional. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana, cultura popular y en estudios sobre violencias y narcocultura. Bienvenido, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas, a todos? Un saludo desde este rincón noroccidental de América Latina, colindancia con vecindad con Estados Unidos. Francisco Ceballos, Grace Vázquez, gracias por la invitación. Debo decir que es un honor para mí compartir este diálogo con Liliana Mayer y con Diego Beretta, y que, bueno, en todo caso, tratar de reflexionar juntos sobre estos tiempos aciagos que vivimos, en los cuales efectivamente se evidencia aquello que Nietzsche definía como lo humano demasiado humano. Efectivamente estamos frente a una condición límite que pone a prueba muchas de nuestras capacidades para juntos imaginar estrategias de resistencia, pero que de entrada creo yo el COVID lo que nos pone es el profundo escenario de precarización social que persiste, y me centraré principalmente en nuestros países latinoamericanos. Escenarios de precarización que se vuelven visibles como en casi cualquier siniestro, en cualquier gran crisis que enfrentan nuestras sociedades, se evidencia estas lógicas, esas estructuras de precarización, esta forma de desmantelamiento sistemático de lo que eran las instancias de seguridad social, que posibilitaban mejores condiciones de vida para nuestras poblaciones. Cerca de 30, 40 años de neoliberalismo han desmantelado gran parte de esas instancias de asistencia social, pero también han precarizado las condiciones de vida de la población. Por otro lado, el segundo gran eje vinculado tiene que ver con la visibilidad de la profunda desigualdad social. Una desigualdad social que se vuelve evidente y que nos coloca en escenario donde CEPAL estima cerca de 230 millones de pobres para 2030. Estamos hablando de más de 6 millones de nuevos pobres, producto inmediato del COVID. Entonces, esto efectivamente nos pone en una condición ya de por sí complicada cuando observamos lo que venía siendo la situación general de la población latinoamericana, pero de manera más específica de las y los jóvenes en nuestros países. Y aquí quisiera empezar destacando que, si bien es cierto, estamos viviendo una suerte de bono sanitario para la juventud, digamos, a diferencia de las personas mayores de la tercera edad, los jóvenes tienen mayores recursos de resistencia frente a la devastación del COVID, frente a la letalidad del COVID, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo ya se prefigura y se empiezan a sentir lo que sería una mayor incidencia de lo que será la debacle económica, la crisis económica, los efectos económicos que se ensañará sobre la población joven. Entonces, esto que ya de por sí teníamos, estos escenarios donde a sectores muy amplios de la población joven se les negaban las condiciones para desarrollar proyectos viables de vida, proyectos vivibles de vida, que venían obviamente desarrollando
muchas de las formas a través de las cuales el presentismo intenso se vivía en nuestros países, a través del desplazamiento, a través de este tipo de estrategias de los tonas, del todo o nada, del más vale una hora de rey que una vida de buey, de estas formas también de expresión de la violencia que recorren nuestros países, y enfatizar, poner aquí el acento en que la principal causa de muerte de las y los jóvenes en América Latina es la violencia. Esto es inaceptable, es inadmisible, sobre todo cuando esta violencia sistemática, esta violencia estructural, se cierne de manera particular en contra de la población joven y cobra rostros realmente inhumanos a través del feminicidio, como le llamamos en el norte, el feminicidio, como dicen más en el cono sur, el ni una más en el norte, el ni una menos en el cono sur. Cuatro conceptos que significan lo mismo: no queremos que se siga asesinando a las mujeres, y que están ancladas a una perspectiva de resistencia que después de 1993, con el tema de las llamadas muertas de Juárez, la recuperación de un concepto de la literatura del siglo XIX por parte de Diana Russell, Femicide, para hablar del asesinato sistemático de mujeres, que posibilitó colocar el acto homicida como centro de lo que estábamos viviendo. No eran muertas, eran mujeres asesinadas, y el acto homicida, inscrito sí en un orden patriarcal, pero también en estos ámbitos de precarización y de desigualdad de los que estoy hablando, son los que nos ayudan a entender en realidad qué es lo que está detrás del feminicidio. Y a esto añado yo el concepto del juvenicidio, que hemos visto también en distintas expresiones, desde el juvenicidio por goteo, como podemos llamarle, pero también las masacres que se han vuelto muy visibles en estos últimos días, en el caso particular colombiano, pero también en el caso mexicano, que están instaladas de hace, sobre todo durante los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero cuyas inercias y formas de acción continúan hasta la actualidad. Esto, entonces, planteado así, nos ubica en lo que sería cómo se construyen esos espacios desde los cuales el tema del COVID y las estrategias sanitarias se añaden a lo que podrían ser las políticas públicas ancladas en las lógicas de la biopolítica. Como desde aquí efectivamente hay un factor claramente estatal que define, que decide, que regula y en muchas ocasiones que reprime a partir de estrategias que tienen que ver con lo que sería el control del cuerpo de los otros y de las otras, y que se ha vuelto, digamos, muy claro en los últimos años. Y no me refiero, no asumo obviamente la posición de que tenemos que tener la responsabilidad para entender que tenemos que cuidarnos juntos y guardar una serie de mecanismos de sana distancia. No estoy en esa tesitura. Estoy en la tesitura de también el aprovechamiento del propio COVID por parte de algunos gobiernos, regímenes autoritarios que han aprovechado para tratar de implementar estrategias de corte claramente autoritario. Entonces, si hemos tenido una serie de estrategias donde el tema del control, el ejercicio del poder sobre el cuerpo, particularmente de los cuerpos juveniles, se había venido expresando a partir de estrategias que recorren América Latina, diseñadas desde las derechas. Me refiero específicamente en la búsqueda del control del cuerpo de las mujeres en relación con su decisión para continuar o no un embarazo. Me refiero al control de la sexualidad de las y los jóvenes. Me refiero a las estrategias bioestéticas que tienen que ver con la asepsia juvenil, definida desde las estrategias de la biopolítica. Me refiero también a distintas estrategias donde el tema de los marcos autoritarios en relación con el prohibicionismo frente a las drogas ha venido dejando secuelas enormes de dolor, de muerte, de violencia en nuestros países. Me refiero también a las esterilizaciones forzadas que han ocurrido en algunos de nuestros países. Me refiero al poder
médico, el poder obstétrico particularmente, que todo esto ha venido generando distintas respuestas por parte principalmente de las y los jóvenes frente a esa biopolítica, donde más allá de estos importantes textos de Foucault, de Giorgio Agamben, de Roberto Esposito, de Alan Heller, Frederick Heger, yo enfatizaría más una parte que creo que no queda suficientemente enfatizada en sus trabajos, y es las bioresistencias. El cuerpo se ha convertido en uno de los principales dispositivos de la resistencia de las y los jóvenes a través de tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, de decidir interrumpir un embarazo cuando las mujeres deciden hacerlo, del tema de la lucha en contra de los marcos prohibicionistas, generadores de violencia y de muerte, a través de una sexualidad discorde con esta normatividad impuesta o que se trata de imponer a las y los jóvenes, a través de esta lucha en contra de la reducción de la edad penal. Todos estos son, digamos, elementos de política que recorren nuestros países, y yo creo que el tema aquí se vuelve a colocar en cómo vamos a incorporar esas nuevas estrategias en tiempos de la pandemia, en tiempos de la epidemia del COVID, dentro de las estrategias de la bioresistencia juvenil, de las bioresistencias sociales, y que eso convocan de manera muy clara a nuestra capacidad para participar en esa disputa, no solo de lo que tiene que ver con las formas del cuerpo, sino cómo generar otras estrategias de la lucha por la significación y la apropiación de los espacios públicos. Todo esto está a la orden del día, y creo que uno de los elementos también importantes que tenemos que recuperar ha sido que estamos frente a un envión importante de protagonismo juvenil en varias de las principales luchas y movimientos sociales desde 2011, en la primavera de Egipto, desde lo que sería el 15M español, si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir, estos movimientos que colocan la enorme desigualdad del 1% que acumula más de la mitad de la riqueza del planeta como eje de una acción colectiva, juvenil, el Occupy Nueva York, que vuelve a colocar este tema de la desigualdad como uno de sus ejes fundamentales, el tema de los Dreamers, estos jóvenes migrantes protegidos por DACA que se ven en un serio problema a partir de terminar con esta estrategia, pero además esto está vinculado con los grandes dispositivos de desarticular las formas desde las cuales los migrantes construyen estos atisbos de proyectos de vida. Barack Obama deportó cerca de 2.800.000 personas, y esto que desde el 15 de junio de 2015, cuando Donald Trump anuncia su interés de ser presidente de Estados Unidos, que coloca a los migrantes y particularmente también mexicanos como delincuentes, violadores, criminales, toda una estrategia que se ha centrado en lógicas xenofóbicas que se han acentuado de manera muy clara en los tiempos del COVID, donde lo que estamos viendo son expulsiones forzadas, expulsiones sin protocolos adecuados, donde los migrantes simplemente son lanzados al sur de la frontera, y entonces esto ha complicado muchísimo, no solo el papel de los deportados, independientemente del país, que son lanzados al otro lado de la frontera, sino también en términos de la evidencia de lo que es la desprotección de esos migrantes, que son los que asumen los mayores riesgos, porque son los que siguen trabajando y garantizando que los alimentos lleguen a las mesas del conjunto de la población estadounidense, pero que no tienen protección social y tampoco tienen ningún tipo de ayuda. Pues todo esto se articula en una lógica muy, muy clara, en la cual el tema de la lucha de DACA y de los jóvenes Dreamers se vuelve fundamental. El tema del hashtag Yo Soy 132 en el caso mexicano, el tema de la MANE colombiana, el tema de la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, el tema de lo que fueron las revueltas brasileñas y otras formas desde las cuales los jóvenes han estado presentes en las calles, el único institucionalizado pero de enorme presencia, ya nos dirán aquí Diego y Liliana, el tema de lo que fue la organización de las juventudes kirchneristas, qué pasa entonces con todas estas lógicas y formas de organización, de lo que sería una nueva, no una nueva, pero sí la reactualización de la participación de las y los jóvenes en el ámbito público,
a partir de una agenda que claramente se coloca como una agenda no solo de resistencia, sino que prefigura los rasgos de un proyecto diferente de organización social, nuevos, digamos, atisbos de un horizonte, de un futuro diferente, y este, al final de cuentas, será el gran desafío que vamos a observar, cómo estas mayores condiciones de vulnerabilidad, de la que ya hace algunas décadas, ustedes recordarán, la famosa década perdida, donde veíamos cómo se expropió la esperanza de las y los jóvenes, cómo este futuro como un elemento de certeza y de crecimiento, un futuro, digamos, promisorio, mostró digamos, la gran implosión de la narrativa moderna, y lo que vimos desde los años 80 ha sido el inicio de una situación de crisis que no atisba el final del túnel, y lo que pasó después es que efectivamente se dejó de hablar de crisis en nuestros países, porque finalmente entramos en una lógica que el tema del COVID vuelve más visible, más evidente. Una lógica donde efectivamente estamos hablando de que la crisis no es esa lógica complicada que nos incluye a todos, sino estamos frente a esta dimensión que Zygmunt Bauman definía como con el tema de los desechables, esto que Judith Butler trabaja desde las vidas precarias o las vidas que no merecen ser lloradas, esto que Zygmunt Bauman habla desde el Homo Sacer, el Juvén Sacer, como le llamo yo, o lo que tendría que ver con estas formas de vidas precarizadas. Esto que Anthony Negri, Marie-Louise Pratt, Mabel Moraña definen como los monstruos, estas vidas monstrificadas, estos cuerpos teatros que no importan, o lo que desde otra lógica Noam Chomsky, Derrida definían como los canallas. Todo esto, al final de cuentas, lo que nos está colocando es frente a una estrategia de necropolítica, donde efectivamente hay sectores, hay actores sociales desechables, y que en todo caso esto se está haciendo mucho más visible en tiempos de COVID. Esto se vuelve muy claro, el tema mismo de Ecuador con el problema de los muertos y esta desatención, algunos con varios días afuera en las banquetas, esto que también se da en nuestros países, en el caso mexicano, más de 600 cuerpos, no en términos de COVID, sino en el tiempo de Peña Nieto, en furgones frigoríficos, más de 600 cuerpos que tenían hasta 2 años almacenados. Estamos hablando de personas, si en vida no importaban, menos importan ya muertas. Entonces, estamos frente a un escenario muy claro en el cual efectivamente el COVID lo que nos coloca es frente a esa condición límite para repensar, para imaginar opciones alternativas de vida, de mundo, de civilización, y concluiría para recuperar la utopía. Y esto que parecería palabra en desuso, muy denostada desde las narrativas neoliberales, pero pienso en utopía junto con Habermas, pienso no en la utopía, digamos, de Tomás Moro, no en la utopía de Saint-Simon, no en la utopía, no en esta lógica de utopía, sino la utopía como nuestra capacidad y nuestro derecho para imaginar, para pensar, para soñar y para luchar por nuevos y mejores mundos, por mejores horizontes de vida y de civilización. Creo que aquí podría yo terminar esta primera parte para no quedarme. Muchísimas gracias, José Manuel. Siempre sugerentes tus miradas, y desde ya quiero hacer algunas preguntas, pero nos vamos a guardar para ese momento. Y sin duda, y yo quisiera dar paso para Lili Mayer. Liliana, sobre todo, tú haces, José Manuel, unos comentarios y cierras con este debate profundo sobre las desigualdades. Y Liliana hace poco acaba de publicar, en tiempos de pandemia recibíamos 2 publicaciones, 2 compilaciones en las que participaste, Liliana. Una respecto a precisamente las desigualdades, estas desigualdades generacionales,
pensando principalmente en las infancias y juventudes. Y por otro lado, nos presentas algunas de las, o recopilas algunas de las propuestas en la agenda urbana, cómo se inscriben los jóvenes en esta agenda urbana. Ojalá podríamos escucharte algo al respecto, pero tú seguro vas a también presentarnos algunas interesantes reflexiones. Yo quisiera darle paso a Grace para que haga la presentación formal tuya, Liliana, y que tú puedas compartir con nosotros algunas de estas ideas. Grace, por favor, adelante y con también los anuncios respectivos. Muchísimas gracias, Francisco. Pedirles también a nuestra audiencia, muchísimas gracias por todos los saludos, comentarios, reflexiones. Por favor, les invitamos a que continúen haciendo sus preguntas en el chat del Facebook Live. Es muy importante para nosotros poder contar con sus intervenciones y las mismas se van a trasladar al momento del panel en el cual se responden las preguntas y también se leen los comentarios y reflexiones. Así que les motivamos a que sigan, por favor, colocándolas en el chat. Y queremos también enviar saludos para los cantones y las personas que nos están siguiendo desde Bolívar, Bucay, desde San Cristóbal y Santa Cruz en las Islas Galápagos, desde Gualaquiza, Naranjito, Zamora, el Cuyabeno en la zona de la frontera norte con Colombia, también desde Biblián, Piñas, desde Quinindé, Quijos, desde Méndez en la provincia de Napo, desde Quilanga, desde Sevilla de Oro en la provincia de Azuay, Flavio Alfaro y Tosagua, que también nos están siguiendo desde Manabí, Loja, Ventanas, Paute. Agradecerles también porque continúan siendo partícipes de este seminario y también tenemos saludos para las personas que nos están siguiendo desde Texcoco, México, desde la Ciudad de México y también desde Argentina, Brasil, desde Sao Paulo nos envían saludos, Costa Rica, desde Cuba, desde Buena Fe y Neiva y Palmira en el país de Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, les invitamos a que continúen haciendo sus preguntas en el chat de Facebook Live. En este momento, también indicarles que las presentaciones están a su disposición en la página del Consejo Nacional para Igualdad Intergeneracional, www.igualdad.gov.es, y que por favor también pueden reprisar estas paneles que están colgados en la página de Facebook Live del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Muchísimas gracias. También, Liliana, ya tienes varios saludos desde Argentina y desde México. Nos han enviado y nos están muy gustosos de poder escucharte. Liliana Meyer es licenciada en Sociología, máster en Investigación en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, con sede en la Universidad Nacional de Misiones, autora de varios libros y artículos científicos en temáticas de juventud y educación. Bienvenida, Liliana, a este espacio. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la oportunidad de participar de este panel tan lindo y de todo el proyecto que fueron también con los otros paneles. Es un orgullo también compartir este panel con los dos colegas, el que me precede y el que sigue. Así que bueno, espero poder compartirles algunas reflexiones que no son más que eso en este caso, porque como le está pasando a todos, la pandemia es un escenario nuevo que está poniendo en jaque muchas cuestiones que nosotros creíamos que eran más estables y que nos estamos dando cuenta que no. Así que la propuesta es un poco ir indagando respecto de cuestiones más educativas, que es a lo que yo me dedico, cruzando también con las cuestiones urbanas y otras que mencionaba Francisco, que están en los libros recientemente publicados. Que llegado el caso les puedo dejar los links para que los descarguen, que son de acceso gratuito. Un poco también retomando lo que se decía antes respecto de América Latina no como el continente más pobre, sino como el más desigual, y una desigualdad multidimensional e interseccional que son situaciones que se van acumulando unas sobre otras y que van acumulando desigualdades y posiciones desventajosas. Ese es el panorama, digamos, en el que nos encontramos, inclusive pre-pandemia, digamos, es una característica que tiene el continente, más allá de los datos que podamos encontrar en cada latitud y hacia adentro también de cada latitud, y también siempre haciendo una mención entre las condiciones urbanas y las rurales. En particular,
Yo voy a hablar del tema escolar, del tema educativo, más que escolar, que es mucho más que la escuela, pero sí decir que cada vez los jóvenes, los niños, niñas y jóvenes pasan más tiempo en la escuela, lo cual es algo bueno. En los últimos años del siglo pasado y sobre todo en la primera década de este nuevo milenio, nuevo siglo, depende cómo lo mencionamos, todos los estados fueron ampliando sus compromisos educativos y se pasó de una primaria obligatoria a extender la obligatoriedad hacia los niveles secundarios, con diferencias, con ciertos problemas, pero lo cierto es que son indicadores alentadores, que si ahora pasamos a la siguiente diapositiva, nada, un chiste interno, iba a decir Filmina, los de Argentina me pueden entender. Vamos a ir viendo cómo la gran mayoría de los países que figuran en este listado, los que no figuran es porque no hay datos, no porque yo no los haya puesto por alguna cuestión en especial, alcanzan niveles muy altos para incluir en el nivel secundario a los alumnos, a los jóvenes en este caso, índices que van declinando a medida que se va acercando hacia la parte superior o el trayecto superior de la escuela secundaria, lo que nos advierte de grados de abandono escolar que, bueno, se refieren a diferentes cuestiones, que por supuesto lo que vamos a ver después es que la pandemia también puede agravar todas estas cuestiones. Esto de decir que la pandemia puede agravar la deserción o la tasa de finalización de la escuela secundaria, sobre todo en valores netos, la tasa de finalización neta es la que analiza la finalización de los alumnos en función a la edad teórica para estar en la escuela, que es con una diferencia de más o menos 2 años. La tasa bruta, que no está en este cuadrito que ustedes están viendo acá, en esta tabla, va a decir todos los que finalizan la escuela, independientemente de la cantidad de años que les lleve finalizar el nivel secundario en este caso. Yo decía que tampoco es algo tan novedoso que frente a una catástrofe que podría ser ecológica o inclusive como estamos viviendo ahora sanitaria, no es sorprendente que en los próximos años nosotros podamos ver lamentablemente este abandono escolar por diversos motivos. Si nosotros nos volcamos, por ejemplo, al terremoto de Haití, produjo eso, un descenso abrupto de la matrícula post-terremoto, o sea, post-catástrofe. Con lo cual es algo que es de esperar, que ojalá que no, y que la escuela tiene sus herramientas para evitar que esto suceda. En ese sentido, si pasamos a la siguiente diapositiva, hay una descripción un tanto, obviamente, escueta, donde, bueno, decimos que América Latina consta de 33 países y que al momento, más o menos marzo, con algunas semanas de anterioridad o de posterioridad en todos los países, fueron tomando respuestas frente a la pandemia y a la presencia cada vez mayor de casos en sus países. De los 33 países, el único país que decidió no suspender las clases fue Nicaragua. Todo el resto de los países decidieron suspenderlas, combinando la educación fuera de línea y en línea. En línea, internet, vamos a decir, conectividad, fuera de línea, cuadernillos. Y esta combinación tampoco es casual, tampoco va a ser arbitraria. Obviamente los sectores urbanos van a tener más posibilidad de acceder a la educación en línea y los sectores más postergados, urbanos, preurbanos también, y también los sectores como más en los bordes, digamos, de los sectores urbanos, de las grandes metrópolis, también van a tener mucha dificultad, como vamos a ir viendo ahora, en el acceso a la conectividad y a un dispositivo para estudiar. Sobre esto un paréntesis, que es que la escuela es claramente el lugar del conocimiento, es el lugar donde se produce el conocimiento científico, esto también es importante resaltarlo, o sea, es aprender matemática, aprender gramática, lengua, ciencias sociales, son conocimientos científicos que después tienen que servir y son socialmente válidos en la trayectoria futura laboral, profesional o simplemente social de en este caso, los jóvenes. Digo esto también porque además de la escuela de ser esto, es el lugar también de entrega o donde se comía, que se desarrollaron estrategias para poder entregar comida a los alumnos en situaciones de vulnerabilidad,
pero también de entrega de métodos anticonceptivos o un espacio de denuncia, ya sea instantáneo o tal vez más planificado por la política pública de abusos sexuales. Con lo cual, interrumpir la presencialidad lleva muchos problemas que hacen a la centralidad de la escuela no solo en su rol inclaudicable de la transmisión y la generación del conocimiento. Bueno, volviendo al tema más específico de la conectividad, en la próxima diapositiva vemos que son solo 8 países los que contemplaron la entrega de algún tipo de dispositivo. Ahí vamos a hacer la salvedad de Uruguay, que ya contaba con el plan Ceibal, un plan tal vez similar en otros países también, como Argentina, que lamentablemente fue discontinuado por un gobierno anterior, de derecha, conservador, neoliberal. Las tipificaciones las vamos a dejar de lado, un gobierno que hizo mucho mal a la educación, que también hace que los puntos de partida de los estudiantes, de los jóvenes, sean diferentes al momento de que se plantea como principal soporte, como principal recurso, pasar la educación a la virtualidad. Lo cual eso también va a agravar todas las desigualdades que presenta el continente latinoamericano, porque ahora empieza a haber algunas políticas para declarar la conectividad y la comunicación como derecho esencial, o como derecho, básicamente, pero en realidad todo eso depende siempre de las posibilidades que tiene la familia de acceder a dispositivos y a conectividad, que suele ser algo muy complicado teniendo en cuenta los valores que nosotros conocemos de pobreza y de desigualdad en el continente. Así que en ese sentido, Uruguay, inclusive con la población rural, parte con muchas ventajas, no solamente con eso, sino también como por ejemplo con tener agua potable inclusive en los barrios más populares, ya pensando en hacerle frente a la pandemia. Pero que de 32 países, solo 8 contemplen entrega de dispositivos, que después también podemos problematizar qué tipo de dispositivo, también es un dato importante para tener en cuenta. Pasando a los datos más de conectividad que están en la siguiente, algunos datos que claramente son datos globales. Yo no quise reparar tanto en las realidades nacionales de cada país, valga la redundancia, porque me parecía que estaba bueno dar un pantallazo. Un relevamiento del 2016 de la CEPAL decía que solo el 42% de las personas en el área urbana tienen acceso a Internet, porcentaje que puede crecer si tenemos en cuenta Internet móvil. Adelantándonos un poco a lo que podemos decir después, sabemos que no es lo mismo poder presenciar una clase virtual desde un dispositivo móvil, que sin ser experta en cuestiones tecnológicas va a consumir muchísimo más datos que lo que puede consumir desde una computadora, que ahí directamente no consume datos o no tiene otro tipo de prestación y demás. Por otra parte, hay otro estudio que es de PISA. PISA es una prueba de evaluación del rendimiento educativo de los estudiantes, una evaluación no para calificar, sino como para obtener una suerte de radiografía de los saberes que adquieren los estudiantes en determinados momentos de la secundaria. Relevó que en 8 de los países que participaron, el 80% de los estudiantes tienen internet en su casa, pero solo el 60%, ahí me olvidé un 0, tiene computadora en su casa. Lo cual, bueno, creo que no hay que explicar la importancia de esas falencias al momento de tener que pasar a la virtualidad. Todos estos datos un poco muestran siempre eso, como la hipótesis o la premisa de la cual partíamos, de que en definitiva las desigualdades se van asentando, se van acumulando unas sobre otras, y la falta de pensar esto en términos de planificación, no solo ante una pandemia, sino en una perspectiva de derechos, de lo que es el derecho a la ciudadanía digital, si uno lo quisiera poner en ese sentido. Siguiendo con los datos de la conectividad en América Latina, en la próxima diapositiva hay algunas, quería ver el tiempo que me quedaba, algunas cuestiones que a mí me interesa desarrollar, un poco Internet como puerta de entrada a otros derechos, como la bancarización, como el derecho al ocio también, pero también ahí, y en relación a la continuidad pedagógica, a mí me interesaba también poder ponerlo en tensión, porque también es cierto que la escuela no enseña educación financiera.
Entonces, ahí de vuelta volvemos a que hay un problema previo, porque aún cuando nosotros pudiésemos estar en una situación ideal de que todos pudiésemos tener dispositivos, que todos nuestros alumnos pudiesen tener dispositivos para poder ejercer el derecho de la ciudadanía digital y la conectividad, también es cierto que hay recursos, hay instancias previas que la escuela no está contemplando, como la educación financiera, que es importantísimo para después para la bancarización que uno puede hacer digital. También veíamos esto de la conectividad como el principal recurso para la continuidad pedagógica y el vínculo con la escuela y el vínculo con los docentes, pero también sobre esto decir dos cuestiones: qué tipo de dispositivos y qué tipo de, digamos, no solamente tener conectividad, sino también qué tipo de dispositivos. Si por una parte la solución va a ser todos con computadora, sería lo ideal, sería lo justo, pero también sostener que no es lo mismo, aún en los mejores casos y con todas las buenas intenciones, repartir celulares que repartir computadoras, y eso también va generando nuevas desigualdades entre quienes tienen la posibilidad de tener el acceso a la continuidad pedagógica a través de una herramienta como tiene que ser, con una computadora, y a través de un celular con todas las complicaciones que antes que decíamos que tenía. Esto era un poco el pantallazo de lo que yo pensaba para pensar la escuela pre, post, o pre, durante y post pandemia, obviamente teniendo en cuenta todas las dificultades que la escuela tiene, y sobre todo las desigualdades que se va a instalar de por sí esto. También decir que, por ejemplo, y un poco sin querer hacer todo tan autorreferenciado en términos de Argentina, pero hay barrios de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, o sea, de el área metropolitana, donde más del 50% de los niños no tienen conectividad. No solamente no tienen un dispositivo, no tienen conectividad. Y estamos hablando de los circuitos que bordean las ciudades más ricas, en este caso la ciudad más rica de Argentina, pero que seguramente si buscamos esos datos en otros países sucederá lo mismo. Lo mismo podemos decir, hay un 53% de chicos que no tienen acceso a libros. Hasta los 12 años no hay libros en su casa, no hay biblioteca. Hay políticas públicas que se están haciendo para poder reponer esas desigualdades, pero también menciono esto para correr solo el foco de la conectividad como el único problema, siendo la brecha digital un problema claramente importante, y también entender todos la acumulación de desventajas previas que se da y que detona también con la conectividad. Pensando esto porque la escuela, un poco para cerrar, pensando en el mundo pre, post, o pre, durante y post pandemia, si bien es una institución que cambió mucho, también es una institución muy rígida. La escuela no va a poder cambiar de un día para el otro. Se están previendo estrategias de hibridación entre lo virtual y lo presencial. Esperemos que para el año que viene, y esperemos cada vez más con vacunas, que son nuestra gran esperanza, poder volver a una vieja normalidad en ese sentido, pero también aprovechar todo esto que emergió, particularmente en educación, y vuelvo a decir que cuando digo educación lo digo porque es el gran espacio, no solo igualador, sino donde debido y gracias a las leyes que van ampliando sus compromisos educativos, los jóvenes pasan cada vez más tiempo. En ese sentido, pensar también la integralidad, pensar la conectividad, pero también pensar los libros, las bibliotecas en las casas, o las bibliotecas reales que pueda haber en las escuelas, para que los niños puedan llevarse libros y que les lean, y que puedan leer en su casa. Nada, ese es un poco el panorama que yo quería compartirles para pensar la escuela de hoy de cara a la escuela de mañana. Y me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias, Liliana. Siempre es provocadora la visión, y más para quienes compartimos la misma pasión que tú por el tema educativo. Así es que ya tendremos espacio para poder hacer algunos comentarios al respecto. Quisiera dar el paso a Diego. Diego Beretta es argentino. De Diego, quizás una de tus últimas reflexiones, y que quisiéramos escucharte, uno de tus últimos libros publicados, igual compilado a través de Claxo,
versa alrededor del tema de la participación de los jóvenes y de las políticas públicas de juventud. Tú has estado involucrado siempre en este análisis que ha sido una de las razones del por qué hacer estos paneles y este seminario, es que precisamente desde la academia, desde las ciencias sociales, nos ayuden con estas reflexiones para poder esto transmitirlo en términos de política pública. Así es que cerramos contigo este panel. Quisiéramos escucharte, pero antes voy a dejar a Grace que pase con los anuncios y con la presentación formal de tu currículum. Así es que, Grace, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, comentar que tenemos ya varias reflexiones respecto del ejercicio del poder sobre el cuerpo, en especial para los jóvenes, que es un tema que mencionó José Manuel. También hay varias reflexiones sobre el derecho a la educación y la comunicación y conectividad como derechos ya establecidos y que tienen que garantizarse desde el Estado, y también las dificultades que se tienen al respecto. Estas reflexiones nos vienen desde Lima, Perú, desde Guatemala, también desde Toluca, México. Han tenido también algunas reflexiones desde Argentina, y por supuesto tenemos también varias intervenciones desde Manta, Palenque, Balao, Tulcán, Junín, Urcuquí, Ceballos, Marcelino Maridueña, Simón Bolívar, Ventanas, Loja, Paute, Puertoviejo, Calceta, Guamote, Daule, que son cantones igual de la sierra, de la costa de la Amazonía. También nos están siguiendo desde Taisha, que es un cantón en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, y que también les enviamos siempre saludos. He estado en todos los seminarios acompañando estos procesos. Entonces, sin más preámbulo, darle un reconocimiento a Diego. Es licenciado en política, magíster en gestión pública y está doctorando en ciencia política por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es docente de la Cátedra de Estado y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario y de Trabajo Social, Organización y Gestión Institucional de la Universidad Nacional del Litoral. Es también responsable del Seminario Juventudes y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del Grupo de Estudios sobre Juventudes y Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es miembro de la Red de Investigadores en Juventudes de Argentina y del Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes de Claxo, al que nosotros también le hacemos mucho seguimiento y estamos permanentemente leyendo sus reflexiones. Entonces, con ustedes, Diego, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buen día, buenas tardes, según donde estén, a todos y a todas. En principio es un placer poder compartir este panel tanto con José Manuel como con Lili, dos grandes colegas que realmente dan volumen a las reflexiones y al pensamiento sobre las y los jóvenes. Agradecer también al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional por la invitación, especialmente, bueno, en las personas de Francisco Ceballos y Grey Vázquez. Mi idea, como decía Francisco, es acercarles algunas reflexiones iniciales, alguna vista panorámica o un plano cenital, se podría decir, acerca de las políticas públicas de juventudes. En una forma de hacer una especie de muy breve y muy rápida cartografía de las políticas de juventud y pensar también algunos mapas de políticas post pandemia, ¿no? En términos de como los voy a denominar como paisajes inexplorados aún, ¿no? Estamos todos construyendo esta idea. Una primera parte, un breve repaso sobre las políticas de juventudes prepandemias. Yo siempre suelo mencionar o definir a las políticas públicas como una expresión de la particular modalidad que asume la relación entre Estado y sociedad en un contexto histórico determinado. Política pública como un proceso social complejo
tejido alrededor de una cuestión que para nosotros, en este caso, es la cuestión juvenil, en la que participan tanto actores estatales como sociales, desplegando sus paisajes de sentidos, intereses, recursos, en definitiva un entramado complejo y dinámico de arenas en las que se dirimen disputas y sentidos, se aprovechan oportunidades y se activan relaciones de poder. Esto es una definición general para poder hacer un breve pantallazo, una vista panorámica acerca de cómo se dieron las políticas públicas de juventudes en la región latinoamericana. Todos sabemos, si no vale la pena recordarlo, que podemos decir que hay un hito central para las políticas públicas de juventudes que tiene que ver con el año 85, 1985, cuando Naciones Unidas declara el Año Internacional de la Juventud y promueve que los distintos países vayan creando áreas específicas de juventudes. En ese sentido, muchos de los países latinoamericanos, incluso varios de ellos en procesos dictatoriales, comenzaron a definir de alguna manera los problemas de las y los jóvenes. Estaban pensadas las políticas en términos de resolver algunos problemas puntuales para los jóvenes. Donde además también tenía una intencionalidad u una orientación de esas políticas hacia fomentar la participación juvenil, siempre claramente desde una mirada de lo que muchos de los investigadores denominan adultocéntrica. De los 90 a los 2000 hay un proceso más relacionado con todo el modelo neoliberal, donde hay un cambio paradigmático de las políticas sociales en general, que tiene que ver con la focalización, la descentralización, la privatización incluso. José Manuel mencionaba también estos escenarios de la desprotección, son los momentos donde todos los programas o estas estructuras de, en algunos casos, ciertos estados de bienestar empiezan a ser resquebrajados, y se focalizan ciertas políticas públicas destinadas a los jóvenes, más específicamente con la noción de empleabilidad. Ustedes van a recordar seguramente los distintos programas, el Proyecto Joven de Argentina, el Proyecto Joven en Uruguay, en Chile, etcétera, etcétera. Y a partir de los años 2000 creemos que hay toda una especie de redefinición en torno a estas políticas, donde se empieza a prevalecer el tema no tanto de los derechos, no tanto de los problemas de los jóvenes, sino se empiezan a enfocar y orientar estas políticas hacia los derechos de las personas jóvenes. Es aquí también donde se da una reactualización de la participación juvenil en distintos países de América Latina, aunque en los últimos 10 años, y esto sí es una visión muy particular, creo que si bien hay una mayor participación juvenil en términos regionales del continente, hay procesos de resistencia juvenil, en paralelo hay una reducción de políticas públicas específicamente juveniles. No quiero decir que no existan, pero lo que yo propongo es que hay una especie de repliegue o estancamiento de esas políticas fundamentales a nivel nacionales de los países, ¿no? Hay un cierto desdibujamiento en todo el continente, desde los niveles nacionales, prestan cada vez menos atención a las políticas específicas de jóvenes. Creo que hay una pérdida de visibilidad y articulación entre los distintos sectores estatales frente a las problemáticas de los jóvenes. La problemática o la cuestión juvenil está pensada desde un sector específico de política o de gobierno y no desde el sujeto, ¿no? Aparecen políticas para enfrentar el desempleo, todas las cuestiones de las políticas educativas, como bien planteaba Liliana, las políticas de seguridad, etc. Lo que creo que en estos últimos años se ha dado una reproducción de viejas prácticas frente a nuevos problemas públicos, ¿no? Problemas que
hay un consenso generalizado en definirlos como multidimensionales, multicausales, problemas complejos, lo cual implica una respuesta coordinada, una respuesta intersectorial, en definitiva que lleve a una respuesta en términos de integralidad de la política, cuestión que me parece que no se viene dando en los últimos años con las políticas de juventudes. Esto como para hacer un pantallazo muy general. Un segundo punto y un hito abrupto que tiene que ver con la pandemia. Tanto José Manuel como Lili planteaban algunas cosas, solo mencionar algunas otras. La pandemia lo que logró visibilizar y amplificar algunas cuestiones que no eran tenidas en cuenta. El tema de las brechas de desigualdad, claramente, ya lo comentaron antes, no me voy a meter con lo escolar ni con lo educativo, pero claramente se ha visibilizado esa desigualdad. Lo que sí aparece y que no está siendo tomado, que es el freno abrupto y disruptivo en los procesos de socialización de las y los jóvenes. El confinamiento ha generado una sobrefamiliarización, cuestiones que para las y los jóvenes esto es un tema central, son justamente en los momentos en que construyen autonomía y hoy hay una sobrefamiliarización. Otra cuestión a tener en cuenta para pensar estas nuevas normalidades tiene que ver con la exclusión de los jóvenes en los espacios públicos. Estas nuevas normalidades que se plantean van a tener que ir acompañadas de nuevas formas de estar juntos. ¿Es posible estar juntos pero distanciados físicamente? Bueno, son cuestiones que vamos a tener que repensar. El desempleo y la precarización laboral, ya lo decía José Manuel con los escenarios de precarización en general, los jóvenes hoy están siendo claramente los sectores más precarizados y los que peores van a terminar. Todo lo que implicó en la pandemia las políticas de seguridad o las políticas públicas ancladas en la biopolítica, ¿no? Yo también, José Manuel, hablaba algo de eso. Y otra de las cuestiones que me parece que ha marcado o que ha visibilizado el tema de la pandemia es la escasez o el déficit de la perspectiva de género en las políticas públicas de juventudes, ¿no? Esto tiene que ver con dos cuestiones. El aumento en muchos de los países con las situaciones de violencia de género, que ha generado a partir de pasar mucho más tiempo en el ámbito doméstico, y por otro lado las cuestiones de cuidado, ¿no? Como muchas jóvenes mujeres han tenido que asumir excesivas tareas de cuidado en sus ámbitos familiares, más allá que no sean madres, ¿no? Si bien son cuestiones que ya se vienen dando, esta pandemia ha generado cuestiones como para prender una luz amarilla de atención. Y por último, plantear que el aislamiento implicó una transformación significativa en múltiples aspectos de la cotidianidad, y en lo que hay que prestar atención tiene que ver con la salud mental de las y los jóvenes, ¿no? Fundamentalmente en los más jóvenes de los jóvenes. El tema de la irritabilidad, el enojo, la ansiedad, la angustia, e incluso en algunas ciudades se han dado mayores casos del tema de la depresión. Frente a todo esto, que es bastante complejo y pesimista, ¿cuáles son estos paisajes inexplorados para poder pensar políticas de juventudes pospandemias? En este sentido, estos 3 minutos que me quedan, reflexionar sobre el camino aún no transitado, del viaje por hacer, el mapa que tenemos que trazar en estas políticas. Yo siempre digo que cartografiar
es siempre un camino inconcluso, y en este sentido las políticas públicas también lo son. Las políticas las pensamos como un proceso en permanente hechura, un hacer haciendo. Entonces, en este sentido, y dejo dos reflexiones concretas. Por un lugar, desde su surgimiento como cuestión social y como problema de política pública, la noción de juventud asumió distintas conceptualizaciones, pensando que es una construcción sociocultural. Aunque haya algunas fisuras, hoy parece haber un amplio consenso en que las juventudes son en plural y en presente. Este modo de definir y nominar implica asumir un conjunto de premisas paradigmáticas en que la noción de derechos asume una centralidad estructurante. Pero en este sentido, en las ciudades, o las ciudades, mejor dicho, son cada vez más expresión y síntesis de sociedades de fractura, en tanto desigualdad social y fragmentación urbana, con rasgos de perdurabilidad que ya se han vuelto parte del paisaje. Es necesario entonces reconocer que la heterogeneidad del campo juvenil, esto de plantear las juventudes, se asienta en parte sobre esta desigualdad estructural, donde el acceso a derechos y su ejercicio efectivo están distribuidos de un modo muy heterogéneo en la trama social. Entonces, lo que planteamos es el riesgo a eludir es que la noción de juventudes en plural no se convierta en un enunciado vacío que oculta la desigualdad. Ante ello, ¿qué proponemos? Ante esta heterogeneidad de situaciones, la selectividad y la diferenciación de políticas se advierte como una posible estrategia para promover la igualdad. Eso sí, hay que tener cuidado que esta estrategia puede tener una debilidad y que tenemos que tratar de reconocer y eludir, que es la de separar las partes, insolidarizar grupos sociales y territoriales. Pensar nuevas estrategias y orientaciones de políticas en torno o estructuradas en torno a lo que denomino como una multifocalización igualadora, que opere no solo al interior de las distintas juventudes de modo diferencial, de acuerdo a la brecha de derechos, sino también en la trama, los vínculos entre las juventudes y los nexos que construyen sociedad. El contexto actual nos plantea como desafío urgente a las políticas de juventudes desplegarse en la atención, abordándola, de trabajar la desigualdad sin insularizar y al mismo tiempo contemplando la diversidad y la particularidad. Y por último, creo que sumando esta estrategia de multifocalización igualadora, una mirada nuclear es la mirada territorial, diseñar políticas desde el territorio y no para el territorio. En este escenario es imprescindible el fortalecimiento de los gobiernos locales en la proximidad y en la cercanía junto a las organizaciones sociales, comunitarias y fundamentalmente a las propias jóvenes de las ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Interesantes reflexiones. Yo me voy a permitir hacer así un rapidísimo resumen de estas exposiciones. José Manuel nos planteaba y nos decía, en época de pandemia, lo que ha sido más visible, más evidente, ha sido la precarización en general. Él nos hablaba incluso algunos de los problemas que vienen asociados, en donde decía las principales causas de muerte de los jóvenes es la violencia. Y habló temas del femicidio, algunas de sus publicaciones han hablado incluso del juvenicidio. La violencia está permanente en las vidas y principalmente en las muertes de los jóvenes. Sin duda alguna, esto es un escenario a reflexionar. José Manuel nos habla de este nuevo, entre comillas, homo sanitario. Nos habla cómo esta relación de la política pública, si bien es cierto, debe tener una raíz en la corresponsabilidad de la sociedad, también nos dice, hemos visto, estamos mirando y podemos asistir a una suerte de control del cuerpo,
la biopolítica, el ejercicio, el aprovechamiento desde un corte más autoritario de esta emergencia que podemos estar afrontando. Parte de su intervención nos decía incluso puede haber una suerte de prohibicionismo hacia las acciones de los jóvenes, hacia sus cuerpos, las bioestéticas que pueden estar de por ahí transitando. Y nos decía cómo esto además influye en el espacio público. Y sin duda, y él cierra su exposición, estoy tratando de hacer un rápido resumen, cierra su exposición hablando de la acción colectiva en el ámbito público, de una suerte de agenda juvenil, siempre y muy relacionada con la desigualdad, tomando en cuenta los últimos momentos históricos, hechos de acción colectiva juvenil, yo soy 132 y demás, digamos, no voy a reiterar todos los movimientos que José Manuel relacionaba y citó en su exposición. Liliana, por su parte, siguiendo con esta línea de la desigualdad, ella plantea y dice, América Latina, la región es la región más desigual del planeta, y ella sobre todo centra su reflexión en los temas de educación y hace un señalamiento histórico. Sabemos que estas catástrofes, lo decía ella, viene consigo con un descenso de la matrícula, siempre habrá una afectación en el tema educativo. Y ella señalaba la importancia de la educación, no solo como el espacio del conocimiento científico, en donde se imparte el conocimiento científico, que después será validado socialmente. Yo ahí, de hecho, ya me atrevo a algunas insinuaciones de pregunta. Es que también en este momento nosotros nos hemos cuestionado cuáles son esos conocimientos socialmente válidos. Si es que uno ahora que está con los niños en casa y está mirando lo que están estudiando, y entonces uno se puede llegar a cuestionar precisamente de lo que están estudiando. Así es que, ¿qué es ese conocimiento socialmente válido en tiempos de pandemia? Por ahí ya trato de lanzar una pregunta para Lili. Pero también nos decía, el espacio educativo es un espacio relacionado con la alimentación, porque en algunos países a través del servicio educativo también están correlacionados estos servicios de desayuno, almuerzo escolar, alimentación para enfrentar temas de desnutrición, temas de pobreza. El espacio escolar, nos decía, también es el espacio de la denuncia ante violaciones de derechos, abusos y demás. Es el espacio en donde se imparte no solo información, sino concretamente métodos anticonceptivos y por lo tanto, y yo diría adicionalmente, también es el espacio de la socialización, es el espacio natural de la socialización de los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes. Y por lo tanto, romper y perder la presencialidad, ella nos decía, es un hecho complejo. Yo ahí aumentaría y diría, entre menos presencial es la educación, más privatizable puede transformarse. En fin, ahí le lanzo ya algunos comentarios. Pero también, y ella cerraba su intervención señalando dos temas. El primero, la conectividad que requiere, si es que hemos perdido la presencialidad en la educación a causa de la pandemia, cómo generamos conectividad a través de los dispositivos, y ella señalaba ahí algunas de las brechas importantes que tienen nuestros estados en la región y nuestras sociedades en los temas tecnológicos y de conectividad. Y por otro lado, también señalaba que parte de esa conectividad no puede perder este criterio de integralidad, pues la información, los conocimientos y demás no solo están en el Internet, también están en los libros, también están en las bibliotecas, también están en otros escenarios. Y finalmente Diego nos hace un
un análisis de las políticas públicas en los últimos años, pero él nos dice, la política pública es la expresión de la relación, en este caso, de los jóvenes con el Estado. Responde a un momento histórico, señala cuáles son esas relaciones de poder y entonces las preguntas al día de hoy serán, sin duda alguna, cuál es esa noción de juventud que tienen los estados para relacionarse con los jóvenes, porque sin duda alguna esa nueva política pública, que sin duda el escenario mundial, el escenario de país, el escenario local ha cambiado, sin duda alguna los servicios, los programas, las políticas tienen que cambiar también. En su recorrido, entonces, también señala el tema del cómo la política pública estuvo en un primer momento relacionada con resolver problemas, pero muchas de esos pensados desde el adultocentrismo. Entonces, estas son algunas, incluso señalaba que en su momento se puso en cuestionamiento el estado de bienestar a través de políticas que estaban relacionadas no solo con la focalización, la descentralización, sino también en algunos casos incluso con la privatización. Finalmente, y nos dice, la pandemia nos trajo un freno abrupto de la socialización. Nos habla de la sobrefamiliarización, sobre todo en estas etapas de adolescencia, juventud, en donde se requiere o los propios jóvenes buscan espacios de mayor autonomía de sus propias familias y con la pandemia esto puede afectarlos. Sin duda alguna, este tiempo de pandemia se puede hablar, él nos decía, de una exclusión de los jóvenes en el espacio público. Nos hacía la pregunta de cómo estar juntos pero distanciados. ¿Es posible? Sin duda alguna también se refiere a los problemas de empleo, a los temas de cuidado relacionado mucho con un tema de género que no podemos perder en el análisis. Y esta transformación de la cotidianidad nos hacía la última alusión acerca de el tema de la salud mental. Sin duda alguna, este ha sido un momento en el que ha puesto a prueba nuestras emociones. Todos nos hemos visto afectados en nuestras emociones, en mayor o menor medida, y el punto es cómo estamos afrontando y qué destrezas, herramientas, habilidades podemos tener para afrontar este momento, sin duda alguna, y concluía Diego con un término que él decía, la multifocalización igualadora, es decir, cómo pensamos en este término en el que él dice, no vaciemos el concepto de juventudes en plural y en presente, de nuestras juventudes, no lo vaciemos, pero cómo pensamos política desde lo local, política que piense en cada una de esas diversidades, en cada una de esas heterogeneidades y en cada una de esas desigualdades para poder tener una respuesta adecuada. Traté de hacer un rápido resumen. Yo quisiera dar paso a Grace Vázquez como la comoderadora, también investigadora en temas de juventud, que pueda pasarnos algunas de las preguntas que vienen del público para nuestros panelistas. Grace, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Francisco. Queremos agradecer, tenemos varias preguntas y comentarios, hemos tratado de hacer una síntesis, entonces voy a tratar de hacer las primeras dos preguntas para José Manuel. Por favor, ahí solo pedir dos temas importantes. El primero es que tienen 3 minutos para poder responder, entonces y vamos a hacer el mismo orden de intervenciones que tuvieron. Entonces, vamos a empezar con José Manuel. Hay varias preguntas relacionadas sobre cómo construir propuestas educativas, sociales, ¿no es cierto?, laborales, dirigidas a los jóvenes que se encuentran en estos escenarios de movilidad humana, en estos escenarios de transición. Entonces, ahí importantísimo, ¿cuáles podrían ser políticas públicas y acciones desde el Estado y la propia sociedad para dar respuesta a los jóvenes que en este momento se encuentran en un proceso de migración
Sobre todo, preocupa mucho la realidad venezolana. Entendemos que también José Manuel ha hecho muchos estudios sobre la realidad en la frontera mexicana-estadounidense, pero quisiéramos ver cuáles podrían ser estos procesos o estas propuestas. Adelante, José Manuel. Por favor, si puedes prender tu micrófono. Gracias. De manera muy telegráfica, decir que efectivamente una de las expresiones claras de esa precarización de la vida son las migraciones, los desplazamientos. Más de 59 millones se han desplazado, particularmente de las estrategias de intervención sobre algunos pueblos por parte de Estados Unidos, pero también el tema de la pobreza es otro de los grandes elementos que están aquí presentes. Algo creo que se vio muy visible, yo escribí un libro con otros colegas que se llama Camino del Éxodo Humano, a partir de las caravanas migratorias, tiene que ver con las estrategias a través de las cuales las y los propios los migrantes tratan de generar formas de resistencia. Entonces, las caravanas migratorias se convirtieron en una suerte de encuerpamiento colectivo, en una suerte de escudo humano, de una realidad donde cerca de los 380,000 migrantes que cada año cruzaban por la frontera sur mexicana, entre 70 y 75% eran agredidos, eran violentados, eran extorsionados, por lo menos una tercera parte de las mujeres eran violadas. Esto hacía que muchas de ellas tuvieran que tomar precauciones para evitar quedar embarazadas en el trayecto, asumiendo que esa es una condición muy, muy probable. Entonces, todo esto lo que nos está mostrando en la actualidad es que efectivamente las migraciones y los desplazamientos forman parte de las estrategias de resistencia, pero que están articuladas con la capacidad de que nuestros propios estados generen proyectos viables, vivibles de vida. La gente va a seguir moviéndose, va a seguir arriesgándose, va a seguir desplazándose, y más de la mitad de todos estos desplazados que observamos que vienen del sur de América Latina y que cruzan por la frontera sur mexicana son jóvenes. Una tercera parte son mujeres, y solo en las caravanas migrantes había 2.300 niños, algunos que nacieron en el propio trayecto. Yo creo que es otra de las grandes metáforas de la desigualdad, el tema profundo del desplazamiento y la migración en las condiciones que están desarrollando no solo en América Latina, sino en general en el mundo contemporáneo. Muchísimas gracias, José Manuel. Liliana, tenemos varias preguntas que están muy relacionadas con los temas de cómo no necesariamente reemplazar la presencialidad, pero de acuerdo a los estudios que ha realizado, en que si se tiene evidencia, información de cómo puede mejorarse los temas educativos y los modelos educativos de telepresencialidad, es decir, el uso de medios de comunicación para poder acompañar el proceso educativo, también la utilización de cartillas y esta educación de alguna forma a distancia también que se está implementando. Entonces, es posible conocer algunos indicadores respecto de la eficacia y eficiencia y algunos mecanismos también que puedan apoyar a la construcción de política pública, entendiendo que los países no estaban preparados para esta normalidad y en ese sentido ha tenido que hacerse rápidamente adaptaciones. Sin embargo, ahí ver algunas pistas que podrían apoyar este proceso. Y también queremos decirles en este momento a las personas que nos están siguiendo por las redes que están colocándose preguntas en el tablón del Consejo Nacional, están apareciendo y les pedimos por favor nos ayuden con sus respuestas muy importantes porque nos permitirán también apoyar la construcción y la formulación de política pública para los y las jóvenes. Adelante, Liliana. Bueno, respecto de qué se puede hacer, la verdad que no es para nada original lo que yo voy a decir respecto de que los estados tienen que garantizar dos cuestiones: dispositivos electrónicos para todos los estudiantes de todos los niveles,
dispositivos útiles que no pierdan su validez a los 6 meses, que garanticen cierta igualdad. Igualdad no de si es la marca de la manzanita u otra, sino que todos puedan hacer lo mismo con ese dispositivo. Digo, no algunos un teléfono y a otros una computadora y a otros una tablet. Por supuesto que esa computadora, para que tenga, un poco también contestando lo que decía Francisco, que es un conocimiento socialmente válido, tiene que venir con herramientas pedagógicas. Esto no quiere decir que no se haya hecho, de hecho yo mencionaba el plan Ceibal como un plan que en Uruguay tiene mucha continuidad, hubo planes, por ejemplo en Argentina, que fueron muy buenos, que no era solamente entregar la computadora, sino todo un engranaje, todo un amalgamiento, digamos, pedagógico, o sea que tienen que ser las dos cosas. Y la tercera cosa que tiene que ser es la conectividad. Hay algunos países que están avanzando en declarar la conectividad como derecho esencial o como servicio esencial que le equipara, por ejemplo, a la electricidad, al gas, al agua, cosa que me parece que está bueno, pero que yo pienso que es una respuesta muy tibia. Tiene que haber una respuesta del Estado que garantice conectividad gratis para todos los estudiantes. Obviamente que son todas cosas como muy difíciles de llevar a cabo, no solamente porque por los recursos que significan, sino por los sistemas federales educativos que tiene América Latina, donde muchas veces el Estado-Nación es un organismo rector, pero después cada jurisdicción valida o no esas políticas. Entonces se establecen muchas diferencias, no solo entre Uruguay y Jamaica, sino hacia adentro de cada uno de esos países. Así que es una situación compleja y que no se va a poder resolver de un día para el otro, pero creería que pasa por estas instancias que acabo de mencionar para los alumnos y para los docentes. Yo no la tengo acá, pero salió una foto publicada en algunos medios de un profesor en Argentina yendo a dar clases a un cibercafé. Y todos emocionados, esas cosas se emocionan mucho. Bueno, eso está mal. El docente también tiene que tener conectividad asegurada y su computadora asegurada en su casa, digamos, cuando ante esta situación. Y después también creo que la escuela va a tener que salir a buscar a los estudiantes. Que las tutorías que se conciben básicamente académicas, ahora va a tener que salir a recuperar a esos jóvenes que se perdieron, como dicen algunos, en realidad es el que el Estado los abandonó, pero más allá de la terminología, que ya sería como un debate aparte, es esos chicos que no están apareciendo en la modalidad que es en línea, la mayoritaria, ir a buscarlos. O sea, no alcanza con que vengan a la escuela si es que ellos no van a volver. La escuela va a tener que ir a donde, como decía Bourdieu, generar más escuela donde hay menos Estado. Me parece que son siempre como muy conservadoras o muy tradicionales, digamos, las respuestas. Creo que pasa por ahí. Y también volviendo al tema de qué es un conocimiento socialmente válido, yo creo que también hay que salir un poco para pensar la política pública educativa del cimbronazo, de la hecatombe que nos deja la pandemia, porque, por ejemplo, que una verdad es relativa y no absoluta, y que las verdades van cambiando conforme al conocimiento va descubriendo que la Tierra de ser plana es redonda, porque seguimos sosteniendo que la Tierra es redonda, digamos, sigue siendo un mecanismo, un razonamiento, más allá de los ejemplos que se apliquen en la escuela, para entender cómo se construye saber científico. Aprender matemática no puede nunca pasar de moda frente a la posibilidad de que ese chico quiera ser ingeniero. Aprender a escribir nunca va a pasar de moda, nunca va a dejar de ser socialmente válido, inclusive cuando ese chico quiera ser neurocirujano y tenga que tener un montón de motricidad fina desarrollada. Entonces creo que hay obviamente un montón de cuestiones que se tienen que ir amalgamando y que se tienen que ir modernizando, pero que hay un núcleo básico que se tiene que seguir sosteniendo. Digo esto también frente al avance de varias pedagogías que de alguna manera desplazan estos conocimientos tan básicos y necesarios frente a meditemos en la escuela, aprendamos a comer saludablemente, digamos, como si
a cualquier ser humano no le gustaría tener todos los nutrientes que tiene que tener en su cuerpo y come mal porque quisiera, ¿no? Digo, ante el avance de esas pedagogías, sobre todo responder con que la escuela sigue siendo el espacio del conocimiento científico y del conocimiento crítico, no es el único espacio para el aprendizaje, pero no suplantar esos conocimientos básicos por otros que después van a seguir reproduciendo y aumentando desigualdades. No sé si quedaba alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, Liliana. Sí nos quedan varias preguntas, pero bueno, seguramente habrá también otros espacios para poder ir respondiendo. Agradecerte mucho. Y ahorita vamos a pasar a las preguntas que les han realizado a Diego Beretta. Hay varias preguntas que están relacionadas con el tema de la autonomía frente a la sobrefamiliarización. ¿Qué debería hacerse para poder ir generando procesos de autonomía en las y los jóvenes? Ese es un grupo de preguntas, y las otras hacen relación a esta construcción de la política, pensando en la universalidad, pero también respetando y reconociendo las diversidades de las y los jóvenes, y esto en contraste o en complementariedad con políticas entendidas desde la intergeneracionalidad. Entonces, eso es, Diego, un poco los grupos de preguntas. También seguir invitándoles a nuestros seguidores por el chat que está saliendo en este momento en el tablón del Facebook Live. Preguntas también para el público. Les pedimos, por favor, nos ayuden respondiéndolas. Adelante, Diego. Bueno, qué complicado, ¿no? Si tuviera esas respuestas, creo que sería mucho más fácil. No, el tema de la sobrefamiliarización no me animo a dar una respuesta, ¿no? Lo podemos identificar ahora como un problema y que tiene que ver con esto que planteaban, ¿no? Como un cambio abrupto que se dio, que no estaba pensado, que no estaba planificado y que mientras estén algunos espacios de sociabilización preferenciales para los jóvenes, no permitidos en la presencialidad, como son la escuela, como planteaba Lili, como son los espacios públicos, realmente es un tema complejo. Yo no estoy muy convencido tampoco en estas cosas sensibles de, bueno, hay que pensar nuevas actividades familiares, que leer un libro, que sí, está todo bien, eso todas las familias lo hacen y lo hacemos en la medida de las posibilidades también, ¿no? Acá volvemos a esta definición de juventudes en plural, que implica también grandes desigualdades. Hay jóvenes que necesitan seriamente salir de sus casas, en extrema pobreza, con cuestiones de vulneración de derechos y con extremos problemas de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos eso de la autonomía? Por lo menos acá en la ciudad de Rosario, de Argentina, hay distintas herramientas, fundamentalmente no solo del Estado local, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, que han hecho durante la pandemia ciertos confinamientos o contención colectiva, centros comunitarios que han podido reagrupar a jóvenes y acompañarse y contenerse entre ellas y ellos, como forma también de poder resolver esas cuestiones intra-hogares. Y con respecto a lo de la multifocalización para la igualdad que planteaban, bueno, sí, obviamente que también en esto incluye políticas con perspectiva intergeneracionales. Las políticas de juventud o de juventudes son necesariamente intergeneracionales. No podemos pensar ese tipo de políticas sin pensar la relación con las y los niños y con las y los adultos mayores. Dejo acá porque no hay más tiempo. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, parte de sus reflexiones, lo que nos ponen
Quizás retomando algo de lo último que decía Diego, ¿no? Este tema de la intergeneracionalidad, relacionándolo con este trayecto de vida, este continuum, y cómo se puede ir arrastrando algunas de las desigualdades. Si uno mira, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, de cada 10 niños, podríamos decir que ingresan en el sistema educativo, apenas uno tendrá un título universitario. El resto se va quedando en el camino. Entonces, mirar, digamos, a las juventudes en este momento significa también mirar parte de su historia, de su histórico, y de cómo las desigualdades se pueden ir arrastrando en una suerte de un arrastre generacional o intergeneracional. Bueno, finalmente yo quisiera darles un paso a unas conclusiones finales. Estamos en este tercer panel de esta segunda edición del seminario, ya casi concluyéndola, y quisiéramos en este espacio unas reflexiones finales, tanto para Diego, Liliana, José Manuel. Vamos a ir en el orden inverso al que estuvimos. Así es que, Diego, unos minutos para tus conclusiones, reflexiones finales. Bienvenidas tus comentarios. Bueno, volver a agradecer a todas y a todos por estar presentes, y a los organizadores, a José Manuel y a Lili, porque bueno, estos espacios también uno aprende continuamente. Como reflexión final, a mí me interpeló mucho esto del título del panel, fundamentalmente con la pregunta esto de viejas prácticas. Es el temor que tengo, que se estén pensando políticas post pandemia, reproduciendo ciertas lógicas o políticas. Creo que esto de la pandemia tenemos que pensarlo. Es difícil pensarlo de la manera que le voy a decir, pero hay que aprovechar como una ventana de la oportunidad en términos del análisis de políticas públicas para poder pensar y repensar, y que sea un momento de que verdaderamente los estados, junto a las organizaciones de la sociedad civil, podamos tomar algunas decisiones importantes en cuanto a los principales problemas, por lo menos en nuestro continente, que tienen que ver con la desigualdad o con las distintas dimensiones que hacen a la desigualdad, no solo la económica. Pensarnos también que es un continente que, como decía Lili, además de desigualdades entre los países, hay muchas desigualdades hacia el interior de los países. Argentina, México, Ecuador, Perú, hacia cada uno de los países son enormes las brechas de desigualdad. Apuntamos también a que se revaloricen las políticas de infancias y juventudes. Creo que es un dato importantísimo. Las y los jóvenes han sido grandes víctimas y lo van a seguir haciendo de esta pandemia y de las consecuencias que traiga. Así que a lo que invito es a que pensemos entre todas y todos y de manera integral la cuestión juvenil. Así que bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Diego. Liliana, la intergeneracionalidad y la integralidad podrían venir de la mano, quizás la pregunta. Por favor, adelante con tus últimas reflexiones, conclusiones. Mis últimas conclusiones, reflexiones, es que si bien para todos nosotros es tremendo lo que estamos viviendo, las noticias son que no va a ser ni la última pandemia ni la última catástrofe que vivamos. O sea que hay que dejar más capacidades instaladas para esas posibles catástrofes o desastres, depende cómo lo queramos llamar. Creo que eso se logra a partir de la ampliación de los derechos, y que en términos generacionales o intergeneracionales eso es central. Me refiero desde agua potable hasta internet, en ese sentido. Creo que eso también se logra a partir de una modificación de la estructura tributaria. En Argentina se está debatiendo, o se va a debatir, el impuesto a las grandes fortunas. Yo quiero manifestar mi apoyo absoluto a ese tipo de iniciativas.
Y por otra parte, como si esto, yo creo que la pandemia no deja nada bueno, nos está dejando muchísimos muertos, muchísimos enfermos, muchísimas cuestiones que moralmente son insoportables. Creo que una de las respuestas que viene de la mano de todo lo anterior es desmercantilizar los derechos. Y ahí es desmercantilizar la salud, la educación y también favorecer la inclusión laboral de los jóvenes para lograr sociedades más justas, que es que en definitiva va a poder dar mejores respuestas a futuros problemas. Muchas gracias, Lili. José Manuel, Lili nos dice, no será la última pandemia, y mi pregunta surge así como, ¿podremos resistir otra con estos problemas estructurales y también con estas potenciales salidas estructurales que debemos tener? Y quizás ahí, para dejarte en tus reflexiones finales, yo diría, ¿y cuándo empieza la pospandemia? Quizás la vacuna venga como el símbolo de cuando cambiamos de la pandemia a la pospandemia. Nosotros en otro espacio de reflexión como estos decíamos, la pospandemia es parte de lo que estamos viviendo ya junto con la pandemia, porque estamos sentando en este momento las bases de las políticas, las apuestas, los desafíos, las normalidades con las que vamos a vivir en adelante. Así es que, José Manuel, por favor, tus últimas reflexiones en este panel. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que el tema de la pandemia no termina con la vacuna. Yo creo que lo que queda muy claro ahora es que estas diferentes pandemias, que pueden ser políticas, que pueden ser de la violencia o que pueden ser de salud, lo que hace evidente es que se potencian a partir de estas desigualdades estructurales. Y es ahí donde está el enorme problema, donde, digamos, el propio COVID-19, sus efectos devastadores que han sido muy distintos bajo otro tipo de condiciones que garantizaran la protección de la sociedad. Y esto tiene que ver desde regímenes alimenticios, muchas cosas que tienen que ver con la desigualdad. Entonces, yo creo que el gran tema de la pandemia no termina con la vacuna, que lo que nos hace evidente es que hay asuntos urgentes, estructurales que tenemos que atender. Y que el tema de cómo se coloca en este campo el asunto de la juventud, las juventudes, como bien ha enfatizado Diego, está anclado a una condición muy clara, de que no existe la juventud fuera como construcción homogénea, que lo que tenemos efectivamente es que las juventudes solo tienen sentido dentro de cronotopos específicos de tiempo, lugar, historia, situados relacionales, etcétera, etcétera, y que parte de lo que hemos estado observando frente a esto es la necesidad de redefinir, retrabajar la política y lo político, porque un asunto fundamental que me parece desde las formas de acción juveniles es que gran parte de ellos no se reconocen en la política entendido desde la lógica Estado-sistema de partidos, sino que vemos cómo se conforman una serie de agendas sociales que convocan la participación juvenil, entre las cuales se encuentran las bioresistencias, entre las cuales se encuentra la disputa por la significación de los espacios públicos, entre los cuales se encuentran agendas sociales particulares, donde temas como la lucha a favor de los pueblos indios, el tema de derechos humanos, el tema ecológico, se convierten en asuntos, el tema de género particularmente sensible, para convocar la movilización juvenil. En ese sentido, entonces, estamos frente a nuevas estrategias de construcción de la política y de lo político, y también estamos frente a lo que sería la acentuación y nuevas maneras de ejercicio de las violencias en nuestras sociedades. Estas violencias que se definen por el uso de la fuerza con un objetivo de dominación, de control, de poder, y que frente a todo eso tenemos que volver a enfatizar el tema de las resistencias sociales, donde los jóvenes, las mujeres han tenido un protagonismo fundamental desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Y finalmente decir algo que a mí siempre he enfatizado, que no existen soluciones a los grandes problemas de los jóvenes desde
solo desde la condición juvenil. Que los grandes problemas de las y los jóvenes son los grandes problemas estructurales de nuestras sociedades y que en todo caso es esa agenda de cambio social la que está inscrita en los horizontes y posibilidades de resolver las agendas y los grandes problemas que afectan a las y los jóvenes de nuestros países, que insisto, son los grandes problemas sociales que estamos viviendo como conjunto social. Muchísimas gracias, José Manuel, y muchísimas gracias a los tres ponentes y a todas las personas que nos han seguido a través de las redes de Facebook Live. Queremos solamente hacer unas breves menciones porque son cientos de mensajes. Hay algunas reflexiones respecto de que el COVID-19 ha facilitado o ha sido el pretexto para que los jóvenes sean explotados debido a que al ser más resistentes se han vuelto como trabajadores emergentes. Sobre la educación virtual a jóvenes, si bien la mayoría maneja dispositivos, no existe la conectividad adecuada. Además, las carreras técnicas solamente se limitan a los temas teóricos y se necesita precisamente aprender en la práctica. También hay varios mensajes en el sentido de la necesidad de poder fortalecer los procesos de inclusión educativa, especial énfasis para jóvenes con discapacidad, de los sectores rurales, de movilidad humana, es decir, aquellos jóvenes que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Hay también mensajes desde Colombia respecto a la necesidad de entender y erradicar todos los tipos y formas de violencia hacia los jóvenes, y también tenemos algunos mensajes sobre la necesidad de generar procesos de participación donde se escuchan las juventudes en la construcción de las políticas públicas que hacen referencia o que se refieren a ellos. Y también tenemos varios mensajes de jóvenes que nos dicen que ha sido muy enriquecedor escucharles y que también eso los motiva a seguir siendo agentes de cambio y a continuar desde la resistencia, recogiendo las palabras de José Manuel, desde la resistencia también poder contribuir a la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Les agradecemos por los mensajes que tenemos, los estamos recogiendo en documentos que después va a Francisco a comentar. También, por supuesto, les invitamos a los y las participantes a hacer clic en el link de la evaluación que se encuentra fijada en el tablón de comentarios del Facebook Live, donde nos gustaría también recoger todos sus aportes para la construcción de políticas públicas sobre los temas de juventud en el Ecuador. Agradecemos a los panelistas y a la audiencia por su acompañamiento en el Seminario Virtual Internacional, Situación de la Juventud y el Desafío de las Políticas Públicas Postpandemia, en su primera y segunda edición, en la cual participaron más de 1,200 personas, se dieron 15,000 reproducciones de los videos posterior a su emisión en vivo, y también hemos tenido más de 1,000 reacciones positivas que llegaron desde 15 países de la región y desde Iberoamérica, así como de 20 provincias y 170 cantones del país. También queremos agradecer a Alejandro Cicenia, quien nos acompañó en la interpretación del lenguaje de señas del día de hoy y que nos permite acercar estos eventos a las personas con discapacidad, siempre en la búsqueda de generar procesos de inclusión, procesos que permitan la igualdad y no discriminación. Dejamos pues también un mensaje a todas las personas para que puedan revisar los chats del Facebook Live, donde también se encuentran muchísimos otros comentarios. Les agradecemos por haber acompañado este proceso y te doy paso, Francisco. Muchísimas gracias. Como yo decía, este es un panel que cierra con broche de oro un continuum de reflexión que hemos tenido desde el mes anterior. Arrancamos analizando los enfoques, los viejos enfoques, los nuevos enfoques. Carles Feixa, José Antonio Pérez Islas, Alejandra Delgado nos hacían una reflexión en este sentido. Después nos preguntábamos acerca de cómo manejar la información cualitativa y cuantitativa, cómo construir estas gramáticas de vida y estos continuums en la juventud, cómo situarnos en los momentos históricos,
y las reflexiones de Ernesto Rodríguez, Ana Miranda, sin duda tenían un ingrediente importante. El tercer panel en nuestro primer seminario, entonces también nos hacíamos preguntas y decíamos, estamos en nuevos escenarios, en estos nuevos escenarios tenemos nuevos derechos, hablábamos algo de los derechos digitales, en fin, Germán Muñoz, Oscar Dávila, Dina Krauskopov, nos acompañaban en estas importantes reflexiones. Y ya para este panel, en esta nueva segunda edición, hace 2 semanas reflexionábamos con Alfredo Nateras, Ernesto Espíndola, Mónica Valdés, y nos hacíamos esta pregunta que tenía algo de relación con una de las últimas intervenciones que Grace hacía de los participantes, esta emergencia de la juventud y no como actores estratégicos del desarrollo. Este fue parte del debate y nos preguntábamos, las juventudes están entre la emergencia y la resiliencia, y hablábamos y abordábamos los temas de empleo, brechas, desigualdades e intergeneracionalidad. La semana anterior debatíamos acerca de los temas de salud mental, educación y violencias. A propósito, y les llamábamos a este panel afectos y efectos de la cuestión juvenil. Martín Hoppenheim, Nora González, Miriam Abramomay y Claudio Magnífico nos acompañaban. Y finalmente cerramos, insisto, con broche de oro este tercer panel de esta segunda edición. Nuevas apuestas, nuevos desafíos, nuevas normalidades y posiblemente viejas prácticas. Y muchísimas gracias, Diego Beretta, Liliana Mayer y José Manuel Valenzuela. Sin duda alguna, ustedes son el broche de oro de este transcurso de paneles. Por cierto, además, hacíamos el 12 de agosto la presentación, en el caso ecuatoriano, de la Estrategia Nacional de Juventudes, en donde además nos acompañaba Max Trejo, el secretario general de la OIJ. Y esto me permite entonces agradecer la confianza de las instituciones que han apoyado esta iniciativa, OIJ, UNFPA, MIES, Fundación Esquel, Universidad Católica del Ecuador. Yo quisiera además agradecer la confianza que han tenido nuestros panelistas para acompañarnos a lo largo de esta temporada de reflexiones. Sin duda alguna, quisiéramos agradecer toda la contribución que están realizando alrededor de los temas de juventudes. Ustedes han dado una calidad especial, particular a estos seminarios. Yo quisiera agradecer porque junto con sus exposiciones, junto con las encuestas que nuestro público que está mirando las transmisiones nos ha ayudado con el llenado de estas encuestas, más las evaluaciones, son informaciones con las cuales nosotros construimos y aportamos a la construcción de la política pública en el caso ecuatoriano. Quisiera además destacar, gran parte del público que nos ha escuchado en este tiempo han sido adultos y muchos de ellos de instituciones públicas, lo cual sin duda es importante porque son estas personas quienes están a cargo de los servicios, de los programas, de la política pública, y conocer acerca de las temáticas de juventud, sin duda alguna, cualificará esta apuesta. Finalmente, además del agradecimiento, entonces, solamente cerrar con estos 2 grandes reflexiones que a lo largo de estos paneles se han realizado. El uno es, debemos tomar en cuenta las desigualdades. Este es uno de los factores importantes. Las desigualdades ha sido una permanente reflexión en cada uno de los paneles. Y por otro lado, estos ingredientes de la intergeneracionalidad. Si bien es cierto, miramos con especialidad y especificidad a las juventudes, y dentro de las juventudes la enorme diversidad, la tamaña diversidad que tiene estos sujetos sociales, estos sujetos de derechos, estos titulares,
pero no podemos perder de vista en solamente el espacio de las juventudes, sino cómo éstas se relacionan, cuáles son sus relaciones de poder con los otros grupos generacionales, poblacionales. Estas son dos de las grandes reflexiones con las que yo quisiera cerrar este panel y estas 2 ediciones del seminario. Las memorias vendrán pronto, así es que ya generamos la expectativa de encuentro próximo con las memorias de estos paneles. Quisiera entonces tener una toma general con los panelistas del día de hoy para cerrar nuevamente con el agradecimiento. José Manuel, Liliana, Diego, gracias por acompañarnos el día de hoy y estas reflexiones. Gracias, Grace, por acompañarnos en la comoderación de todos estos paneles y sin duda, estoy seguro, aportará también tú como una investigadora en los temas de jóvenes a las reflexiones y la construcción que estamos realizando. Cierro nuevamente insistiendo en el agradecimiento y un buen día, una buena tarde, una buena noche para todos quienes nos escuchan y nos acompañan. Hasta luego. Buenos días, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Claro. CNII Construyendo Igualdad. CNII Construyendo Igualdad. CNII Construyendo Igualdad.